nuestra ponente del día de hoy, Viviana Armentano. Ella es argentina, de Mendoza, y va a hablar sobre un tema que a mí me parece fascinante, como se lo acabo de confesar: la genética de la fisura labiopalatina, y una palabra importantísima, la prevención. Es la verdad que estoy sumamente emocionado de tener hoy día una información de una especialista en este tema. Y yo me imagino que muchos de ustedes también. Nuestro segundo webinario, les cuento que, bueno, esta semana descubrí que la Real Academia acepta webinario, así que ya le voy a decir yo webinario, ustedes díganle como quieran. Pero bienvenidos todos, adelante para conocer un poquito más acerca de nuestra ponente del día de hoy, la doctora Viviana. Adriana nos va a hacer un breve resumen. Gracias. Bienvenidos a todos. El día de hoy nos acompaña la doctora Viviana Armentano. Ella es médico con especialidad en genética médica. Es médico genetista en el Hospital Lago Mayore, en la sección de fertilidad, donde es responsable del consultorio preconcepcional dirigido a la prevención de anomalías congénitas y además donde realiza el manejo integral de pacientes en transición de genética, asegurando continuidad y cuidado desde el Hospital de Niños Humberto Notti. Además, es miembro de la Junta Directiva CLEF Prevention International Foundation, miembro activo de la Sociedad Argentina de Genética y miembro asociado a la Red Latinoamericana de Genética Humana. Gracias por acompañarnos, Viviana, y bienvenida. Te Muchísimas gracias, cedo, te cedo la palabra. por la invitación. Yo ahora les voy a compartir la pantalla. No sé si ahí se ve. Se ve perfecto. Sí, está ¿Se ve bien. perfecto? Bueno. Otra vez muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de compartir algo de este conocimiento. Y el título que he elegido para la charla de hoy es Asesoramiento preconcepcional de la prevención general a la fisura del labio paladar. ¿Y por qué hablamos de prevención general? Porque todo aquello que previene a la fisura del labio paladar también va a prevenir para malformaciones cardíacas y para los defectos del cierre del tubo neural, que son malformaciones del sistema nervioso. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a empezar con un caso clínico, luego vamos a ver conceptos claves, que qué son las anomalías congénitas y cómo se clasifican. Les voy a mostrar un poquito sobre el impacto que tienen en Argentina. Vamos a hablar de la prevalencia, embriología y prevención de la fisura del labio paladar. Vamos a ver factores de riesgo y niveles de prevención. Les voy a mostrar alguna evidencia local que tenemos acá en el hospital donde trabajo en Lago Maggiore. Vamos a ver recomendaciones preconcepcionales, luego vamos a ver dos casos clínicos para reflexionar y les voy a hablar un poquito sobre el rol del médico genetista en un equipo interdisciplinario y vamos a terminar con mensajes finales. Entonces, vamos a empezar con el caso clínico. Es una mujer de 25 años y tiene el antecedente personal de fisura del labio paladar unilateral. No planifica su embarazo, no ha estado con suplementación periconcepcional, dejó de fumar cuando conoce que está embarazada y realiza su primer consulta a la semana 11. ¿Sí? Se queda embarazada y recién a la semana 11 consulta. Entonces, ¿qué podríamos haber hecho si ella hubiera consultado antes de concebir? Probablemente hubiera tenido la suplementación, probablemente le hubiéramos dicho que tenía que dejar de fumar, perdón, y podríamos haber preparado ese embarazo, ¿sí? Entonces, una consulta tardía es una oportunidad perdida. Y ahora vemos que esta mujer tiene un riesgo para fisura del labio paladar.
porque ella, cierto, lo tiene. ¿Y de cómo van los riesgos? Los riesgos de la fisura del labio paladar, el riesgo de recurrencia, varía si es un hombre, si es una mujer, varía si es unilateral o si es bilateral. Y el rango va más o menos entre 1,35 a 12. Entonces, esta es una mujer que tiene una fisura unilateral, tiene un riesgo de tener un hijo varón de un 4,5 más o menos, y si es una hija mujer de 3. O sea, más o menos entre 2 a 5% es el riesgo de ella, ¿sí? Acá lo importante es saber que hay un riesgo aumentado comparado con la población general, ¿sí? Bien, ¿y qué está pasando con la fisura del labio paladar? Acá tenemos un embrión en estadios muy tempranos y la fisura aparece porque es el resultado de la falla de fusión de los procesos faciales, que estos procesos se terminan de formar aproximadamente la semana 9 de embarazo. Entonces ustedes fíjense, acá tenemos, no sé si se ve la flechita del mouse. Acá tenemos el Sí. embrión en un estadio muy temprano y fíjense cómo estos procesos se van a ir juntando en la línea media y se tienen que cerrar. Y lo mismo pasa en el paladar, ¿sí? Entonces, por eso, como esto ocurre en la semana 9 de embarazo, por eso la prevención debe ser antes de quedar embarazada. Entonces, una paciente que nos llega a la consulta a la semana 11, toda esta parte de su cara ya está formada. Podemos hacer cosas de acá en adelante, pero no de lo que se hizo, de lo que se formó para atrás. Entonces, vamos a ver algunas definiciones, como qué son las anomalías congénitas. Son entidades estructurales o funcionales de etiopatogenia preconcepcional o prenatal. ¿Qué quiere decir? Que ya sea la causa o los mecanismos actúan o antes de la concepción o durante el embarazo. O sea, son entidades estructurales, o sea, que está afectada la anatomía, como la fisura labio-paladar, o funcionales, como puede ser, por ejemplo, una sordera, cuya causa o mecanismo fue antes de la concepción o prenatal. Eso es la definición de anomalías congénitas. Y tres conceptos que muchas veces se confunden es que es diferente genético, hereditario y congénito. Genético quiere decir que hay alguna alteración en el material genético, en el ADN, ¿sí? Ya sean las células somáticas o germinales. Las células germinales son los óvulos y los espermatozoides, mientras que las células somáticas son todas las células de nuestro cuerpo, el resto de las células, ¿sí? Por ejemplo, la de la piel, del hígado, ¿sí? Entonces, genético significa que el ADN está alterado en alguna célula, mientras que para que sea hereditario, lo que tiene que alterarse es sí o sí la parte germinal para que pueda ser transmitido de generación a generación. O sea, el material genético, el ADN que tiene que estar alterado es el de los óvulos y los espermatozoides. Y congénito habla de la etiopatogenia, ya sea preconcepcional o prenatal. Entonces, congénito no es lo mismo que genético ni hereditario. ¿Y cómo clasificamos las anomalías congénitas? Bueno, las podemos clasificar en estructurales, como por ejemplo la fisura del labio paladar, funcionales, como por ejemplo la hipoacusia, la sordera, la discapacidad intelectual. Pueden ser aislada, solita, como por ejemplo la fisura del labio paladar aislada o formando síndromes. Entonces hay varias anomalías congénitas presentes en un individuo y según el ciclo vital. La fisura del labio paladar la vamos a ver cuando nace la persona, pero hay otras anomalías congénitas que las podemos observar mucho más adelante, como por ejemplo una menorrea primaria. La menorrea primaria es una mujer que no menstrua y eso lo vamos a ver ya en la adolescencia. Entonces, la- las anomalías congénitas se pueden ver o al momento del nacimiento o más adelante. ¿Cuál es la magnitud del problema? Aproximadamente 3 de cada 100 niños nacen con alguna anomalía congénita y hasta el 10% de los niños van a presentar alguna anomalía congénita antes de los 6 años.
y en la Argentina son la segunda causa de mortalidad infantil. El 26% luego de las afecciones perinatales nacen y fallecen debido a las anomalías congénitas, sobre todo las anomalías cardíacas. La prevalencia de fisura del labio paladar es aproximadamente 1 en 700 nacimientos a 1,7 por 1000 recién nacidos vivos y es la anomalía craneofacial más frecuente. Y los datos de la prevalencia van a variar según los países debido a las diferencias que hay para recabar los datos en el momento del nacimiento, ¿sí? Bien. Nosotros en Argentina tenemos una entidad que se llama RENAC, que es la Red Nacional de Anomalías Congénitas, que registran las anomalías de hospitales públicos y privados del país. Es un trabajo, digamos, voluntario y ellos registran todas las anomalías mayores, ¿sí? Y de acuerdo a esto, nosotros tenemos que las anomalías congénitas pueden ser genéticas puras, o sea, hay una alteración del ADN, ya sea de los genes o los cromosomas, como por ejemplo el síndrome de Down o la condroplasia, que son estos chiquitos de baja talla. Por otro lado, tenemos ambientales puras, como por ejemplo el virus del Zika, que produce esta microcefalia con retardo. Después tenemos el síndrome de alcohol fetal, el virus de la rubiola, que produce malformaciones cardíacas y sordera. Y luego tenemos que son la mayoría de las anomalías congénitas, tienen una causa mixta, son genéticas y ambientales, ¿sí? La parte genética le va a dar una base, una susceptibilidad al individuo y finalmente el medio ambiente las va a terminar desencadenando. Y en este gran grupo están la fisura del labio paladar, las anomalías del cierre del tubo neural, como por ejemplo el mielomeningocele, las cardiopatías congénitas, las gastrosquisis, que son anomalías en la pared abdominal. Entonces, habíamos dicho que la mayoría se producen por una alteración en el ADN más el medio ambiente, o sea, hay una susceptibilidad genética. Y acá es muy importante los datos que nosotros recabamos de la familia, tanto del papá como de la mamá, porque cada uno aporta el 50% del material genético para formar ese embrión. Entonces, ¿qué datos nos interesan? Por ejemplo, si ha habido infertilidad en la familia, si ha habido otras anomalías congénitas, si han habido abortos repetidos, si ha habido, por ejemplo, consanguinidad, que es cuando se casan entre parientes, en fin, todo esto de ambos lados de la familia. Y por lo menos se necesitan para hacer una buena genealogía 3 generaciones, ¿sí? Y por otro lado están los factores ambientales, que van a terminar gatillando lo que ya trae el individuo, como por ejemplo las drogas ilegales, marihuana, cocaína, em, el alcohol, sí es uno de los factores que aumenta el riesgo para fisura del labio paladar y otras anomalías congénitas. Hay trabajos u oficios o también hobbies que son factores de riesgo, ¿sí? Como por ejemplo las personas que trabajan en el campo con agroquímicos sin protección. Hay drogas que producen drogas como medicamentos, sobre todo los antifólicos. Por ejemplo, el metotrexato que se utiliza para cáncer es un antifólico. Entonces, es muy importante que una mujer que esté tomando algún medicamento consulte y exprese que quiere quedarse embarazada y saber si ese medicamento le puede producir algún daño al embrión o al feto y cambiarlo a tiempo, ¿sí? Y luego también es muy importante cómo la mujer está nutrida, ¿sí? Que tenga un estilo y una alimentación saludable. Y todo esto, tanto la parte genética como la parte ambiental, va a terminar provocando la fisura del labio paladar. Y obviamente no podemos dejar de lado el cigarrillo, que es uno de los peores tóxicos. Y una mujer que está fumando y que em, la está afectando ciertamente a ella, su salud, sabemos que también el cigarrillo es
una causa o un factor importante, por ejemplo, para cáncer, la va a afectar a ella, la va a afectar al feto, al embrión que se está formando, y este feto, este embrión, está formando sus células germinales, que entre la semana 3 a 5 del desarrollo embrionario ya se están formando las células germinales. O sea, si es un varón van a ser los espermatozoides y si es una mujer van a ser los ovocitos. Entonces, fíjense cómo este medio ambiente está afectando a tres generaciones a la vez, ¿sí? Va a perjudicar todo esto a tres generaciones a la vez. Entonces, ¿cuáles son los niveles de prevención que tenemos? Básicamente son tres los niveles para prevenir. El primario es evitar la aparición de la entidad. El secundario es realizar un diagnóstico oportuno y tratamiento precoz. Y ya el terciario es evitar secuelas, ¿sí? La rehabilitación e inserción sociolaboral. Nosotros lo que tenemos que apuntar es al nivel primario, evitar la aparición de la entidad. Y para esto es muy importante planificar el embarazo. Entonces, ¿qué recomendaciones preconcepcionales podemos dar? Una, hacer una historia clínica completa con los antecedentes personales, familiares y reproductivos. Ver si la madre tiene una condición de salud materno-paterna, por ejemplo, si tiene diabetes, si se está cuidando, si está tomando algún medicamento o no, hipertensión, epilepsia. Muchos medicamentos que sirven para tratar la epilepsia son antifólicos, entonces hay que ver antes si se puede cambiar el medicamento o no, si hay, también si hay antecedentes de enfermedades genéticas, ver cómo está su nutrición, los suplementos, los medicamentos, ¿sí? Dentro de esto vemos el estado nutricional, el hierro, el ácido fólico, las vitaminas en general, ¿sí? Luego las inmunizaciones, si tiene el plan para las vacunas completas, como por ejemplo el de la rubiola, la hepatitis, la varicela, cuáles son sus hábitos, a qué está expuesta esta persona. Y siempre hablamos de la madre y del padre, ¿sí? En relación al tabaco, el alcohol, las drogas, el ambiente laboral. Y la salud sexual y planificación familiar. ¿Qué métodos de anticoncepción utiliza? Y la edad materna y paterna en la que están nuestros pacientes para buscar embarazo, ya que la edad materna y paterna óptima, por ejemplo, para la mujer es entre los 25 y 35 años. Bueno, y el gran factor de riesgo prevenible es la planificación del embarazo. Fíjense, en Argentina el 60% de los embarazos no son planificados. Acá están representadas todas las provincias de Argentina y bueno, más del 60% no son planificados los embarazos. No planificar el embarazo lleva a mayor riesgo de anomalías y también peor control prenatal. Por lo tanto, esta es la primera recomendación. Un 60% de embarazos no planificados es muy alto. Fíjense lo que está pasando en nuestro hospital. En el Hospital Lobos Mayores, donde yo trabajo, es un centro de referencia, o sea, nos envían pacientes desde los centros de salud u otros hospitales, donde ya algo, alguna historia clínica, alguna recomendación les han dado a nuestros pacientes. Entonces yo les traigo las estadísticas del año pasado nuestras. Nos consultaron, el promedio de edad era de 31 años, más o menos. Ahora, el 57,9, casi 58, presentaban obesidad. Déficit de vitamina D, un 43,8. Consumo de alcohol, 33,1. Déficit de vitamina B12, 32%. Tabaco, fumaban 25 pacientes. Eh, Anticuerpos para la rubiola que no tenían cero negatividad 9,1. Hiposideremia, o sea, disminuido el hierro 8,8. Es decir, todas estas situaciones que estaban teniendo nuestras pacientes eran pacientes que estaban activamente, como yo estoy en un centro de fertilidad, estaban activamente buscando embarazo y ya habían consultado a algún efector de salud. Fíjense que, por ejemplo, el alcohol ya está probado que un solo vaso de alcohol durante el embarazo puede causar disminución del perímetro cefálico, ¿sí? En el recién nacido. El déficit de vitamina B12 por sí solo
puede producir defectos del cierre del tubo neural. Y ahora se ha visto en algunas publicaciones relacionadas con ratones que también puede producir fisura del labio paladar, o sea, es un factor de riesgo para fisura del labio paladar. Entonces, todas estas condiciones que nosotros vemos acá aumentan el riesgo para malformaciones cardíacas, defectos del cierre del tubo neural, fisura del labio paladar, abortos, complicaciones obstétricas y parto pretérmino. Y bueno, nos preguntamos qué está pasando con el ácido fólico. El ácido fólico en nuestras pacientes nos ha dado normal y esto significa un par de cosas. Una, que tenemos que seguir buscando otros factores prevenibles. Dos, que en nosotros en la Argentina el ácido fólico lo tenemos, o sea, las harinas por ley están fortificadas con ácido fólico. Y fíjense, tenemos pacientes con una obesidad importante porque la nutrición nuestra es en base de harinas, ¿sí? Y por otro lado, en nuestro hospital, el ácido fólico solo lo podemos dosar en el suero materno y en realidad habría que dosarlo dentro del glóbulo rojo, pero no tenemos esa posibilidad. Dentro del glóbulo rojo nos habla sobre la reserva que tiene el organismo. Pero bueno, nosotros por lo menos hasta ahora no lo hemos podido hacer, no tenemos ese insumo. Entonces, ¿por qué la prevención debe ser antes de la concepción? Fíjense, la fertilidad está en el día cero, ¿sí? Acá una mujer se queda embarazada. En el día 7 más o menos se produce la implantación. En el día, entre los días 25 y 28, se cierra el tubo neural, ¿sí? Para formar todo lo que va a ser la parte de arriba, nuestra cabeza y todo lo que es la médula espinal. En la semana 6 de embarazo ya tenemos el primer latido cardíaco. Y en la semana 9 ya tenemos los procesos faciales que se han fusionado. Por esto es que la prevención debe ser antes de la concepción, porque todo esto ocurre antes que la mujer sepa que está embarazada. Ya cuando la mujer se entera que está embarazada, los controles posteriores que haga y todo lo que haga para su salud está buenísimo, pero no sirve para prevenir todo esto, ¿sí? Porque son desarrollos embriológicos muy tempranos. Entonces, vamos a ir a un caso clínico. Ustedes saben que ahora que la mujer está trabajando y ya desde hace un tiempo, cada vez las parejas deciden tener hijos a edades más tardías, ¿sí? Entonces esto es un caso bastante frecuente que nosotros tenemos en el hospital. Es una mujer de 38 años y su pareja de 42. Y ellos desean embarazo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que aumentan con la edad de los padres y qué recomendaríamos en la consulta preconcepcional? Bueno, obviamente que la edad ya no la vamos a poder cambiar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que saber los pacientes? Una mujer a partir de los 35 años empiezan a aumentar los riesgos para patologías cromosómicas, como por ejemplo la trisomía 21, que es el síndrome de Down, la trisomía 13, que es el síndrome de Patot, y la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards. Estos síndromes genéticos son síndromes cromosómicos y que pueden acompañarse, sobre todo la trisomía 13, con fisura del labio paladar. Y también obviamente puede llevar a complicaciones obstétricas. Pero también cuando aumenta la edad del padre entre los 40 y 42 años, empiezan a aumentar los errores y hay en la replicación del ADN y hay mutaciones puntuales. O sea, la mujer a medida que aumenta su edad, aumenta el riesgo para patologías cromosómicas. Y a medida que aumenta la edad del varón, aumentan los riesgos para patologías en los genes, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta la edad del varón, hay mayor riesgo, por ejemplo, para autismo y esquizofrenia. Por eso, siempre el asesoramiento es para ambos miembros de la pareja. Este aumento de las mutaciones puntuales en el varón también pueden llevar a acondroplasia, que fue un ejemplo de anomalía congénita que les mostré al principio de la charla. En Argentina, más o menos en el año 2022, ay, perdón.
tuvimos 495.295 nacimientos, casi 500.000 nacimientos, ¿sí? Y los datos que tenemos del CIP, que es los datos estadísticos periconcepcionales, son del 2018. Y ahí tenemos que las menores de 19 años quedaron, un 19,2% quedaron embarazadas, ¿sí? De 6 a 10 niñas que quedan embarazadas en etapa escolar dejan la escuela. Y mayores de 35 años, la estadística en cuestión de embarazo es de 10,7 y este porcentaje va en aumento. Y ambos extremos de la edad tienen riesgo de anomalías congénitas. El aumento de la edad materna y paterna es lo que les comenté recién, y menos de 19 años hay riesgo de gastrosquisis, que es la anomalía de la pared abdominal que les comenté al principio de la charla. Este caso, este último caso que les muestro, es de una paciente que nos vino a consultar el año pasado, que consultó con 27 años a la sección de fertilidad. Y ella consultó por amenorrea primaria, o sea, no había menstruado nunca. Nació con fisura del labio paladar, tenía sordera neurosensorial bilateral, sus mamas no estaban desarrolladas y los estudios hormonales habían dado bajitos. Esto clínicamente se clasifica como hipogonadismo hipogonadotrófico. La ecografía ginecológica nos mostraba un útero muy, muy pequeño con ovarios hipotróficos y la radiografía de mano nos daba una densidad ósea de aproximadamente 15 años. Entonces el diagnóstico clínico, que era de hipogonadismo hipogonadotrófico, nos llevó a sospechar este grupo de síndromes, que algunos de ellos son producidos por genes puntuales. Entonces le pedimos un estudio genético y nos arrojó que sí, que tiene una variante patogénica en este gen, que es un receptor para un factor de crecimiento, que hacía que la proteína no se sintetizara correctamente. Entonces, lo que tiene nuestra paciente Micaela no es solamente la fisura, es un síndrome. Este gen, cuando está alterado, puede dar sordera, la fisura del labio paladar y el hipogonadismo hipogonadotrófico. Y la pregunta acá es, en 27 años, ¿cuántos efectores de salud la vieron? Si una mujer tiene que menstruar entre los 13 a 15 años, más o menos, de los 15 a los 27, o le miraban a veces solo la fisura, o le miraban a veces solo la sordera, pero como que nunca se pensó que podía ser un síndrome, ¿sí? Hasta que llegó a fertilidad. ¿Y qué podríamos haber prevenido? Bueno, esta chica ha estado durante muchos años sin los estrógenos que se necesitan, ¿sí? Para poder desarrollarse. Entonces, cuando hablamos de niveles de prevención, este nivel ya ahora de prevención es tardío, es el estadio 3, ¿sí? Lo que podemos hacer es tratar de recuperar un poco, digamos, su útero, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el rol del médico genetista en un equipo de salud? Va a identificar en forma temprana y tratar de hacer un diagnóstico preciso, va a reconocer cuándo la fisura es parte de un síndrome, va a solicitar estudios genéticos adecuados y va a permitir establecer el riesgo de recurrencia, es decir, el riesgo que se pueda repetir la alteración. Va a asesorar a la familia, va a traducir en un lenguaje comprensible para la familia lo que está sucediendo a nivel de los genes, lo va a acompañar en la toma de decisiones reproductivas, va a proponer otros estudios cuando corresponda, va a hacer prevención preconcepcional ampliada, o sea, por ejemplo, en las familias con FLAP no es lo mismo si es aislado o si es sindrómica, va a orientar sobre la suplementación con ácido fólico y otras vitaminas, va a hacer control de los factores ambientales como tabaco, alcohol y fármacos, le va a inculcar cuál es la importancia del momento preconcepcional para ambos miembros de la pareja y va a articular con equipos de salud. Va a trabajar con obstetras, neonatólogos, cirujanos, odontólogos, fonoaudiólogos y va a transformar este caso individual en oportunidad para prevención comunitaria.
Entonces el médico genetista no solo diagnostica, sino también acompaña, orienta y previene. Y cada paciente con una fisura labiopalatina es también una oportunidad para prevenir nuevas anomalías congénitas. Dentro del equipo de salud hay muchos efectores y acá lo importante es trabajar en equipo para que pueda haber prevención y también que hayan políticas de salud pública que favorezcan la prevención. Mensajes claves entonces ahora para llevarse a casa. Las anomalías congénitas individualmente a veces son poco frecuentes, pero en conjunto no son raras. Muchas anomalías congénitas son prevenibles porque no podemos cambiar los genes, pero sí podemos cambiar el estilo de vida. Y la consulta preconcepcional es clave porque cada embarazo planificado es una oportunidad de prevención. Bueno, y por último, quiero mostrarle unas fotos de cuando hace unos años atrás participé del Rotaplas. Esta es de Guatemala, me gustó muchísimo el webinar anterior de TESA y me hizo acordar a mis días en el Rotaplas. A estas son de Antigua, Guatemala. Y ella es la doctora Merito Tolarobá, que fue la persona que me encaminó, digamos, a este tema de la prevención de la fisura del labio paladar. La última vez que la vi fue en el Congreso de Fisuras en el 2016. Así que eso es todo por ahora. Muchísimas gracias, Viviana. Tal y como yo había imaginado, ha sido fascinante la información y sobre todo la introducción a un tema que a todos nos atañe en el tratamiento de no solo de la fisura labiopalatina, sino también de otros síndromes, ¿no? De síndrome, mejor dicho, ¿no? De otras anomalías craneofaciales. Bueno, a ver, Adri, tenemos algunas preguntas seguramente. Vamos a ver. Sí, a ver, no sé si Viviana podrías dejar de compartir para poder ver a los participantes. Si alguien tiene una pregunta y desea escribirla en el chat o abrir su micrófono, este es el momento. Aquí estamos libres de opinar, así que adelante, por favor. Yo tengo una pregunta, Adriana, si se puede. Sí, claro que sí, Por Daniela. su- Soy Daniela de Chiapas, México, y tengo dos preguntas. Una, ¿qué dosis pensarías o qué dosis está recomendada para mamá y papá de ácido fólico y cuántos meses antes del embarazo? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué relación hay del humo del fogón? Si tienes algún artículo científico que nos puedas compartir de la relación del humo al cocinar con leña y labio y paladar hendido. Bueno, del, Agregar hu- algo del humo del fogón, la verdad no tengo, no tengo información. La podría buscar y cualquier cosa se las acerco, pero no, como supongo. cosas bonitas, listo, no te des ansiedad, cómete un caramelito, chupa hielito, y ya, y siga con la vida, arregla bien, anda. Eh, El doctor Rodrigo sí, creo que Viviana, tu está. micrófono está apagado, me parece que se ha apagado. Sí. No te escuchamos, Viviana. Está apagado tu micrófono. Ya, toma, salga a caminar de zonas bonitas. Ah, Hay perdón, ahí está. ¿Ahora se escucha? Sí, Sí. adelante, ahora sí, ahora sí. Sí. En relación al fogón, lo que les estaba diciendo que no tengo información, no podría decirles, ¿sí? Y en relación al tiempo antes, que se debe comenzar, mínimo son 3 meses antes, pero tiene que haber, como les mostré recién, una historia clínica completa, porque no es solo la fisura del labio paladar, ¿sí? En relación a los miligramos de ácido fólico, varía. Nosotros le estamos dando 1 miligramo de ácido fólico, pero no hay está bien establecido para los defectos del cierre del tubo neural. Pero acá lo que es importante es que es el conjunto de la prevención, no es solamente el ácido fólico. Ujú. Buen punto, ¿eh? Claro. Sí. Hola, buenos Ah, días. Buen hola, día. Rodrigo. Hola, ¿Cómo están? Rodrigo, Saludos a toda Latinoamérica. qué A gusto la verte, doctora Rodrigo. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás?
Felicitaciones a nuestra expositora, excelente, que siga adelante. Y quiero lanzar una pregunta, no sé, solo a la expositora o a todos quienes están escuchando. Yo estoy tratando de hacer una investigación en los niños con fisura de labio y paladar, gemelos o siameses. Y yo he buscado en Latinoamérica, encontré en Argentina un par de casos, en México un caso de gemelos que han nacido con fisura del labio y paladar del mismo lado, con la misma, prácticamente, con la misma patología, fisura izquierda completa. En el caso mío, en Ecuador, no he conseguido ningún tipo de casos, excepto en nuestro hospital, unas niñas que nacieron, pero nacieron eh, son siamesas, la una nació con fisura del labio y paladar y la otra hermanita no. Pregunta, doctora, ¿tienes tal vez algún estudio, algún conocimiento, algo para seguir orientándonos en función de los niños que nacen con fisura del labio y paladar, en este caso gemelar o siamés, no siameses, perdón, se me fue el nombre, pero gemelos Sí, o si no también los que mellizos nacen o gemelos, sí, o sí, mellizos o sí. gemelos. ¿Tienes Claro, algún estudio, Pu- idénticos, doctora? Que idénticos Para, saludos y exactamente. bendiciones. puntualmente para mellizos o gemelos no, no es que haya algo en particular, lo que hay es para la fisura del labio paladar aislada, que son varios los genes. Si ustedes estuvieran interesados, lo que se está haciendo ahora es un exoma, que el exoma estudia los exones de todos los genes que tiene un organismo y ahí una persona y ahí se puede determinar cuáles son los genes que predisponen, por ejemplo, la fisura del labio paladar. Pero ¿qué pasa? Que son estudios muy costosos y a veces es muy difícil la interpretación del resultado. Entonces, para estudiar gemelos o mellizos, en realidad se necesita un pool grande de personas, ¿sí? Para ver si mientras más mellizos o gemelos comparten la misma anomalía, más es a favor de la genética. Entonces, con uno solo o un solo par de gemelos no va a ser suficiente, necesitaríamos como varios y por ahí hacerle a varios ese estudio que se llama exoma para ver qué factores genéticos encontramos puntualmente en ellos. Ok, gracias. Mariana, ¿tiene una pregunta? Hola, doctora, muy buenos días. Llamo de aquí desde Veracruz, México, y yo tengo una pregunta. En los casos de los pacientes que no son diagnosticados durante el embarazo con una anomalía genética, como en el caso de 22q11 de DiGeorge, existe una técnica de hibridación in situ fluorescente o técnica de Fish. Entonces, debido a que es una técnica citogenética molecular, es solamente para 22q11 o cuándo podría yo referir al paciente con genética para estudios de este tipo moleculares. Sé que esto lo tiene que hacer el genetista, pero bueno, yo vivo en una zona de montaña donde desplazarse a algún sitio representa un gasto mayor. Entonces, a mayor especificidad que yo pueda orientar al paciente o quizá enviarlo a un genetista que haga este tipo de estudios, pues podría ayudar, ¿no? De alguna manera al paciente. Gracias. Bien, en el caso del síndrome 22q, si se detecta en forma prenatal, lo recomendado en las últimas guías es un estudio que se llama LMPA. No es exactamente la FISH lo que se utiliza. O si no, los microarray. El síndrome se da porque ha habido una pérdida del material genético en el cromosoma 22 y la forma de detectarlo primero es con la ecografía, viendo la anomalía cardíaca, ¿sí? Que es lo que más llama la atención. Si durante el embarazo no se puede diagnosticar o ya sea porque no hay recursos, pasó desapercibido, ni bien nace, lo recomendable es extraer sangre para dos estudios, para cariotipo y para el microarray, digamos. Eso sería, eso es lo que nosotros hacemos acá.
No sé si Sí, está respondida la pregunta. sí, gracias. El paciente sí traía cariotipo y no fue diagnosticado previo. Sí tenía la cardiopatía presente al momento del nacimiento, pero no, el doctor, el cardiólogo me dijo que podría ser una técnica de FISH, de microRNAs no, no sé, quizá o lo que usted me comenta habría que comentarlo también con ellos, a ver de qué manera en México se podría realizar. ¿Por qué yo digo de microarray? Porque el microarray te va a poder ver todos los cromosomas. Entonces, ¿qué pasa? Que son pacientes que muchos de ellos fallecen. Si vos te enfocás solo en el cromosoma 22 y después no es eso, te vas a quedar sin el diagnóstico. Por eso es preferible el microarray. Y aparte porque, bueno, habría que ver cuál es la sonda de la FISH. Nosotros directamente hacemos microarray, pero Bien, bueno, sí, habría que todavía ver. está viable el paciente, tiene 7 meses, pero no tengo el diagnóstico aún. Entonces, por eso era. Pero muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra consulta para la doctora? Voy a ver el chat. Hola, tengo Hola. una consultica. Soy Alexis Bart de Transforming Clef desde Canadá. Y mi pregunta va más, no soy médico profesional, si vengo más desde las ONGs. Entonces quiero como para que me quede súper claro que me expliques mejor por qué es importante ese abordaje genético cuando ya nació el paciente, porque te entendí todo el trabajo previo antes de la concepción y todo eso, pero ya el niño nació, ya tiene fisura. Entonces, ¿por qué es importante ese abordaje genético? Bien, Gracias. porque una vez que nace con la fisura del labio paladar, es probable que la madre quiera tener otro hijo. Entonces, para recomendar a la madre cómo planificar el próximo embarazo, ¿sí? Y ese niño cuando crezca, o sea, ahora es un bebé, pero cuando crezca también va a requerir el asesoramiento genético porque tiene riesgo que sus hijos, que fue el caso clínico uno que vimos, que es, ella va a tener, o sea, tiene que conocer su riesgo de recurrencia, que por tener la fisura del labio paladar puede tener un hijo con fisura del labio paladar. Y si bien no podemos modificar los genes, podemos modificar el medio ambiente. Eso sería, ¿se entiende? ¿Sí? Perfecto. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ok. Los queremos invitar, si no hay más consultas, a visitar la página web de la TICFA. Está renovada, van a encontrar ahí mucha información y también aquí están las redes sociales oficiales de la TICFA. Nos pueden seguir en Instagram, en la web, em, y ahí van a encontrar información de este y de otros futuros webinars, ¿no? Ok. En el link de inscripción también muchos de ustedes han dejado los temas que les gustaría ver, los estamos leyendo, ¿no? Para poder ver qué temas son los que les interesan. Y un segundo nomás para compartirles, esta es la web, aquí pueden tener información, pueden ver la información sobre los futuros webinars, aquí tenemos una sección dedicada a los webinars, el equipo que conforma la TICFA, con el que estamos realizando todo ese trabajo, la propuesta que tenemos. em, como equipo de trabajo, los objetivos, y también aquí pueden encontrar una sección sobre los beneficios de afiliarse a la TICFA y todos los datos para quienes quieren hacerse socios. Ujú. Bien, si no tenemos más consultas, vamos a detener la grabación.